Gloria a Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos. Damos gracias, Señor, porque nos da un nuevo privilegio de poder estar delante de su presencia. Amén. Nos gozamos, amados hermanos, de estar en este lugar. Este es un culto, hermano, especial para adultos. Amén. Sociedad de adultos de la tercera edad. Gloria al Señor. Esta noche pues vamos a leer Efesios, el capítulo 3, versículo 13, hermanos. Efesios capítulo 3, versículo 13. Digamos un fuerte amén cuando tengamos la porción. Bienvenidos todos los que nos sintonizan por este medio. Capítulo 13, capítulo 3, versículo 13, dice, lo tenemos, hermano. Amén. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Amén. Oremos al Señor, hermano, confiando en Él, confiando en que Él anhela, hermanos, instruirnos a través de su palabra. Usted ahí en su lugar, hable con el Señor y dígale: Señor, háblame, enséñame tus caminos, Señor. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, tú eres fiel, Señor amado, con nosotros. Gracias porque pones en nuestros corazones la inquietud de acercarnos a ti. Y nosotros, Señor, también necesitados de ti, Señor, buscamos tu rostro, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Reconocemos que solo tomados de tu mano, Señor, podremos tener esas victorias anheladas. Podremos vencer las barreras, los obstáculos, Señor, los tropiezos, la tentación, la prueba, solo tomados de tu mano, amado Salvador. Esta noche, a través de los versículos que hemos de tomar, Señor, háblanos, Señor eterno, al corazón. Instrúyenos a través de tu palabra. Padre eterno, usa mi vida como instrumento delante de ti esta noche. Obra, Espíritu Santo. Trae esa bendición, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, tanto los hermanos que están escuchando a través de este medio. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Cristo, gracias Jesús amado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, esta noche pues hemos leído este versículo en la epístola a los Efesios, donde el apóstol Pablo pues habla a los Éfesos. El apóstol Pablo se encontraba en prisiones, amén, cuando escribe esta epístola en Roma, por el año 61 y 62 después de Cristo. El tema, hermano, que he tomado esta noche es la fortaleza que viene de Dios. La fortaleza que viene de Dios. Yo creo que no habemos ni uno aquí que no hayamos pasado dificultades. No vemos ninguno en este lugar, ni en los que oyen quizás, que no hayamos pasado pruebas y luchas, angustias, dificultades. Todos hemos pasado pruebas y la Biblia lo dice.
en el mundo tendréis aflicciones. Y las aflicciones quizás que hemos atravesado, quizás apenas solo son el comienzo. Porque hemos visto de año en año, hermano, cosas tremendas en esta humanidad. Y quizás pueden venir, hermano, cosas peores. Pero en medio de esas tribulaciones, hermano, el Señor nos ha estado fortaleciendo, nos ha estado consolando, nos ha estado animando en medio de esas pruebas. Qué bueno que como hijos de Dios, hermanos, tenemos a quien acudir. Tenemos, hermanos, un Dios que es poderoso. Y qué bueno que muchos hermanos viven fortalecidos en medio de las grandes dificultades, porque todos vivimos diferentes dificultades. Y es sorprendente ver, hermano, creyentes que están pasando tantas pruebas y nosotros los vemos siempre gozosos, siempre alegres, siempre buscando el congregarse, siempre buscando la presencia del Señor, siempre buscando la gracia de Dios. Qué bueno, hermano, que estos hermanos se fortalecen en el Señor. Y la tribulación y la angustia, hermano, no los hace perder la fe y la confianza en Dios. No los hace retroceder. No los hace, hermano, decaer. Porque muchos cristianos, pues, en medio de esas angustias y en medio de esas tribulaciones, desfallecen en la fe. Y eso lo hemos visto, lo hemos oído, hemos clamado por esos hermanos en las peticiones de oración que han sido enviadas. Hoy en esta pandemia que hubo, había muchas peticiones de esas. Habían hermanos que se desfallecían, hermano, en medio de la prueba. Pero qué bueno que el Señor está con nosotros para fortalecernos, para guiarnos en medio de esas circunstancias. El apóstol Pablo, hermano, en estos versículos trata de animar a los hermanos de Éfeso. Trata de hacerles ver el gran privilegio que ellos tenían de haber recibido el Evangelio. Y les anima, hermanos, a poder experimentar, hermanos, la gloria de Dios en sus vidas. Y el anhelo del apóstol era que ellos se mantuvieran fortalecidos en Dios, seguros, confiados, que sus vidas estuvieran seguras en Dios, en Cristo Jesús, fortalecidos en Él, siendo guiados por Él. Porque por eso les digo que en medio de las circunstancias, hermano, en medio de las pruebas, muchos hermanos se desaniman. Muchos hermanos flaquean, vuelven atrás. Pero qué bueno, hermano, que el Señor siempre nos está guiando a nosotros, amén. Siempre nos está fortaleciendo. Nada más, ayer, hermano, una hermana gozosa nos contaba sus experiencias con Dios. Nos contaba cómo ella ha pasado tantas circunstancias, tantas pruebas, pero, hermano, ella siempre ha puesto su confianza en Dios. Ella siempre ha asegurado su vida en las manos de Dios.
y nos contaba, hermano, tantos milagros que el Señor había hecho en ella. Y eso fue en la casa misionera, hermano. Cuando estábamos ahí, pues, oramos, nos unimos. Luego de orar, mi hermana daba esos testimonios. Y qué bueno, hermano, que hay cristianos que caminan en fe, caminan confiados en Dios, tomados de la mano de Dios. En estos versículos, pues, el apóstol nos enseña que en medio de la tribulación hay glorias y fortalezas. Amén. En medio de la tribulación hay glorias y fortalezas. Leamos el versículo 13. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol, como le digo, se encontraba en prisiones. Y cuando él les escribe esto, vemos claramente que esta iglesia estaba en desánimo, hermanos. En estos tiempos era bastante común las persecuciones. Era una de las pruebas más grandes que atravesaba la iglesia. Y creo que, hermanos, si nosotros nos trasladamos a ese tiempo, era tremendo. La persecución es tremenda, hermano, cuando Satanás quiere detener la iglesia. Y muchos cristianos hoy pasan persecución en diferentes países. Pero en medio de las circunstancias, el pueblo de Dios se ha fortalecido más. En medio de la prueba, el pueblo de Dios se ha fortalecido más. Y hay países en donde hay persecución, pero son millones de cristianos, hermano, adorando al Señor, alabando al Señor en los hogares, quizás ocultos, pero allí adorando al Rey de Reyes. Es porque el Señor en medio de las pruebas nos fortalece, hermano. En medio de la tribulación, Dios muestra su poder. Muchas veces vienen situaciones a nuestra vida, son pruebas que, además de ser angustias que nosotros pasemos, tienen que ser motivos para que nosotros nos acerquemos más al Señor. Debe ser un motivo para pensar que, tomados de su mano, tendremos la respuesta de lo alto. No hacer lo contrario. La prueba no nos tiene que alejar del Señor. La situación que pasemos no nos tiene que separar del Señor. No nos tiene que alejar, no nos tiene que, hermano, vencer, sino acercarnos más a Él. Muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios. Hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas. Hemos visto, hermano, cómo el Señor ha obrado en diferentes maneras. Hemos visto cómo hemos salido adelante en medio de nuestras angustias, de nuestras enfermedades. El Señor es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, hermano. Él no ha cambiado. Él sigue mostrando su poder y su gloria. Lo más maravilloso, hermano, para los de Éfeso era que a través del apóstol Pablo, ellos habían recibido el glorioso evangelio de Cristo. Ellos habían recibido algo maravilloso, algo glorioso. Por eso el apóstol les dice aquí: no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros,
las cuales son vuestra gloria. Amén. Las cuales son vuestra gloria. Esa tribulación no era nada, hermano, para la bendición que ellos habían recibido, que era haber recibido el evangelio de Cristo. El apóstol fue encomendado para llevar este evangelio a los gentiles, al pueblo que no era pueblo de Dios, pero que en la misericordia de Dios a través de Cristo este evangelio llegaba a los gentiles. Este pueblo que había sido excluido, que no tenía oportunidad según los israelitas. Pero Dios en su misericordia les había llevado el evangelio. Eso era lo más glorioso, hermano. No importaba la tribulación que el apóstol estaba atravesando. Lo que importaba era que él había cumplido, hermano, el llamado de Dios. Había cumplido y el evangelio había llegado, hermano, a los gentiles. Había llegado, hermano, a ellos. Es por eso les dice aquí que no desmayen a causa de las tribulaciones que él estaba atravesando, porque ellos habían recibido algo más glorioso. Amén. Algo más maravilloso. El Señor tiene cosas grandes, hermano. El Señor quiere y anhela que nosotros experimentemos cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero ¿cómo hemos de experimentarlas? Estando cerca del Señor, estando, hermano, en comunión con Él cada momento de nuestras vidas. El cristiano, hermano, que está fortalecido es porque está cerca de Cristo. No está lejos, está cerca. Y cuando estamos más cerca es cuando el Señor nos extiende su mano poderosa. Es cuando el Señor nos muestra su misericordia. Es cuando el Señor nos muestra su amor, obrando en nosotros, obrando en nuestras vidas. Pero qué maravilloso, hermano, que aunque hay cristianos atravesando pruebas, tribulaciones, angustias, también hay una iglesia que clama al Señor. Hay una iglesia que ora. Hay una iglesia que hace intercesión por aquellos que están atravesando pruebas y dificultades. Dice el versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas, dice el apóstol, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Amén. Quiere decir que el apóstol no cesaba de orar, hermano. Aún preso, no cesaba de clamar. La oración del justo vale mucho, dice la Biblia. La unidad de la iglesia, hermano, es importante en este sentido. Por eso es bueno, hermano, las oraciones convenidas. Por eso es bueno que oremos los unos por los otros. Porque ahí está la respuesta de Dios, amén. Ahí está la respuesta del Señor, hermano. En las oraciones, en el clamor, el no cesar de orar. Quizás la respuesta muchas veces es tardía, pero es en el tiempo de Dios. No es en nuestro tiempo cuando vendrá la respuesta, sino en el tiempo del Señor. Él se glorifica de una o de otra manera, hermano. Y Él lo ha hecho. Amén. Él nos ha mostrado su poder cuando hemos clamado a Él. Quizás son innumerables
los milagros que el Señor ha hecho. Que si testificáramos no alcanzaría quizás el tiempo. El Señor ha hecho grandes cosas. Al menos a mí, hermano, el Señor en mí ha hecho maravillas. Primero, haberme sacado, hermano, de este mundo de perdición. Haberme restaurado. Haberme dado vida en abundancia. Haberme, hermano, cambiado, renovado, restaurado. Porque lejos de Dios íbamos rumbo a una muerte sin Él, sin esperanza, sin oportunidad. Así va el hombre sin Dios, sin oportunidad. Pero cerca de Él, hermano, tenemos esperanza, tenemos respuesta. Cerca del Señor tenemos la respuesta que viene de lo alto. ¿Cuántas personas pasan hoy tribulaciones, angustias, pruebas, dificultades? Pero no se acercan al Señor. Pero no nos acercamos al Dios que todo lo puede. No nos acercamos a Él. Lo que hacemos es, hermano, desfallecernos, morirnos, quedarnos en la angustia. Mientras el Señor sigue hablando, sigue llamando, sigue obrando, el Señor está allí para que nosotros nos acerquemos a Él. Fíjese que aquí también el anhelo del apóstol era que los de Éfeso disfrutaran las riquezas de la gloria de Cristo y se mantuvieran siempre fortalecidos. El versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Para que los dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Ellos habían recibido, hermano, el evangelio. Ellos tenían una nueva vida en Cristo. Por eso ahí habla de ser fortalecidos en el hombre interior. Habla, hermano, de que ellos debían llevar a la práctica lo que el Señor les había regalado, las bendiciones de Dios. Ellos debían cultivar, hermano, y disfrutar de la gloria de Dios, de ser privilegiados, hermano, al haber recibido el evangelio. Disfrutar, hermano, y cultivar su vida nueva en Cristo. Amén. Qué bueno es, hermano, cuando nosotros cultivamos nuestra vida en el Señor. Qué bueno es cuando nosotros anhelamos estar más cerca del Señor. Anhelamos, hermano, andar en obediencia a su voluntad. Eso es cultivar, hermano, el hombre interior. Aquí dice, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, dice. El creyente debe cultivar su relación con Dios. El creyente debe, hermano, cultivar su comunión con el Señor. ¿Cuánto cristiano desfallece, hermano, hoy en día? ¿Cuánto cristiano se aleja de Dios hoy en día? ¿Cuánto hijo de Dios se aparta de los caminos del Señor? Porque no hay un cultivar, hermano, de su relación con Dios. ¿Cuánto cristiano tiene temores y vive angustiado todo el tiempo?
vive desfallecido todo el tiempo. Vive, hermano, una vida deprimida, en angustias. Y nosotros los hemos visto, hermano. Solo son temores, solo son miedos. Ven cosas que el mismo enemigo les muestra por no cultivar, hermano, su relación con Dios. Mucha gente vive atemorizada. Vive, hermano, alejada de Dios, sin poner su mirada en Él, sin cultivar su vida cristiana. Y la prueba es, hermano, que no muchos nos acercamos a Él o nos congregamos en la iglesia. No muchos, hermano, practicamos la oración, practicamos el ayuno. No muchos practicamos la lectura de la palabra. Eso es cultivar, hermano, nuestra vida cristiana. Y si cultivamos todo eso, no dudemos que estaremos fortalecidos en Él. No dudemos, hermano, que la respuesta de Dios no tardará para nosotros. La respuesta de Dios no tardará, porque Él nos ama con amor eterno, hermanos. Y si nos ha dado su evangelio, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es que acerquémonos más al Señor, acerquémonos más a Él, para que Él obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas, para que podamos experimentar esa gloria de Él en nosotros. Hermano, nos alegramos porque el Señor sigue obrando, porque el Señor sigue mostrando su gloria. Y hay muchos testimonios en donde vemos que el Señor ha hecho esos milagros, ha hecho esas maravillas, ha hecho esas proezas, porque Él es el mismo. Solo está en acercarnos a Él, en confiar en Él. También seremos fortalecidos si comprendemos la plenitud del amor de Cristo. Leamos el versículo 17 y 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Capaces de comprender la plenitud del amor de Cristo. Mucha gente no entiende, hermano, el amor de Dios. No comprende el propósito de Dios para su vida. No ha llegado a entender, hermano, que el amor de Dios es tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, hermanos. Cristo se entregó en la cruz del Calvario. Por medio de Él, Dios nos ha mostrado su amor. Y cuando usted y yo comprendamos y entendamos el amor del Señor, entonces seremos fortalecidos. Tendremos la plenitud. Nuestra fe crecerá. Estaremos arraigados en el amor de Él. Podremos comprender su grandeza, sus maravillas. Podremos entender, hermano, el trato de Dios hacia nosotros. El trato de Dios hacia a sus hijos es muy diferente. Porque Él, hermano, si estamos tomados de su mano,
Él claramente nos mostrará sus bondades y sus misericordias. Él manifestará su amor hacia nosotros, fortaleciéndonos en medio de la tribulación. La iglesia, hermano, no cesó de orar cuando vino este encierro de hace unos meses. La iglesia no dejó de orar, no dejó de ser fortalecida. Y es maravilloso, hermano, cómo los medios fueron usados para este fin, para que la iglesia no desfalleciera, para que la iglesia no decayera. Y sin ser así, muchos cristianos se alejó del Señor. No soportó la prueba. Pero la iglesia seguía orando, hermano. La iglesia seguía clamando. La iglesia seguía, hermanos, anunciando el evangelio a través de los medios. Los pastores generales, hermanos, seguían transmitiendo. Porque el anhelo del Señor es que nosotros comprendamos la plenitud de su amor y de su misericordia. Usted y yo, hermano, la mayoría hemos comprendido eso. Hemos entendido que el amor de Dios es maravilloso, que el regalo de Dios hacia nuestras vidas es maravilloso. Y cómo hemos, hermanos, de volver a separarnos de Él. Nada podrá separarnos del amor de Cristo, nada. Ni la prueba, ni la angustia, ni lo porvenir, hermano, ni la persecución. Qué bueno que nosotros nos mantengamos en ese nivel, fortalecidos en Él. El Señor, hermanos, no se limita y nos fortalece. Y también dice, nos concede todas las cosas. Versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos. Amén. Y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. O sea que Él nos da más de lo que pedimos, hermano. Él nos da más con abundancia. Y ahí somos fortalecidos. Amén. Porque Él se glorifica en nuestras debilidades. Él se glorifica en nuestras pruebas. Él se manifiesta, hermano, en nuestras necesidades. El cristiano no está solo, hermano. Usted y yo no estamos solos. El Señor está con nosotros para fortalecernos en todo tiempo, para animarnos, para consolarnos, para guiarnos, para sostenernos. En su mano, hermano, estamos más que seguros. Y los que son de Él, dice, nadie los arrebata. Pertenecemos a Cristo porque hemos sido comprados a precio de sangre. Hemos sido comprados, hermano, a precio de sangre. Él pagó en la cruz del Calvario. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted no se desanime por la prueba que está atravesando. No se angustie. En estos versos hemos visto que Él puede hacer grandes cosas en su vida. No se desanime. No se aleje del Señor. No se aparte del amor de Cristo. Sino acérquese más. Acérquese más a Él, que en Él está la respuesta, que en Él está la fortaleza. El Señor quiere fortalecernos esta noche. El Señor quiere bendecirnos esta noche. Solo acerquémonos a Él, solo acerquémonos al trono de su gracia. Esta noche, pues, aquel que no tiene al Señor y anhela tener una experiencia con Él, es la oportunidad que el Señor nos da. Es la oportunidad que tenemos de venir a Él. Él nos puede
sacar en victoria. Y usted, hermano, que se ha sentido debilitado en la fe, levántese, busque al Señor, acérquese a Él, no se aleje del Señor, sino acerquémonos más a Él y Él obrará en nuestras vidas. El Señor quiere fortalecer nuestras vidas esta noche. Oremos al Señor, cerremos nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor amado, que nos has entregado, Padre, y que a través de estos versículos comprendemos, Señor, que aunque estemos en tribulaciones, en pruebas, tú nos estás fortaleciendo, tú nos estás animando, tú nos estás guiando, Señor. Tú nos estás, Señor eterno, ministrando. Señor, esta noche ministra a mis hermanos, Padre. Fortalece al débil esta hora, Señor. Bendice a mis hermanos que han estado escuchando por este medio. Aquellos que se entregan a ti ahora, Señor, rogamos que perdone sus faltas, sus pecados. Que les des una nueva vida, Señor eterno. Que puedan honrar tu nombre. Que puedan caminar en fe, Señor. Que depositen su confianza en ti, Señor. En ti estamos más seguros, Padre eterno. Gracias por darnos esa vida nueva. Gracias por bendecirnos a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Toma nuestra vida, Señor eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Dios.